incertidumbre te invade. Es momento de avanzar. ¿Cuándo acabará esto? ¿Acabará esto? Nuestra única certeza es la incertidumbre. Mauricio Gutiérrez es profesor de blindaje y riesgo reputacional y Executive MBA por el Instituto de Empresas Business School. Ha sido acreedor de más de 20 premios nacionales e internacionales. Dirige una firma internacional de comunicación y asuntos públicos y corporativos, ganadora en 2019 del Sabre Award como mejor agencia. Edgar López, bajo su dirección, Expoc se ha consolidado como una de las mejores agencias estrategas en materia de responsabilidad social y sustentabilidad en México, colaborando con marcas líderes. Alejandra Leiva, experta en comunicación corporativa, relaciones públicas y gobierno, así como en el desarrollo de programas de responsabilidad social dentro de la industria farma. Posee amplio conocimiento en temas ambientales, de sustentabilidad, política pública ambiental y del sector salud. Es la responsable de la Fundación RCD, parte de la compañía propietaria de hoteles Hard Rock en Cancún, Vallarta, Los Cabos, Riviera Maya, entre otros establecimientos. Démosles la bienvenida. Hola, yo me presento, soy Daniela y yo voy a estar moderando hoy su charla. El título de la charla es Conectando con el propósito, la nueva normalidad. Y primero queremos agradecerles a los tres por su tiempo aquí con nosotros y por todo lo que vayamos a estar platicando. Y bueno, empezamos. Primero, creo, para contextualizar todo, creo que pues todos hemos sido testigos de lo que ha sucedido con las marcas en el sentido de que pues todo el mundo está dando mensajes muy similares. Los videos tienden a ser muy parecidos, todo el mundo está tratando de hablar de lo mismo y me parece que todo esto es debido a que no tienen un mensaje o una identidad definida o como hacia dónde vamos en esta charla, que no tienen un propósito. Entonces, si quieren, podemos empezar con lo básico, en el sentido de qué le sirve a una marca tener un propósito o por qué tener un propósito. No sé cómo quieras organizarlo, quién inicia o tal vez Ale, que es... Exacto. No, primero las damas. Dale. Bueno, yo creo que cada marca al final debe de tener un propósito y que tiene que venir ligado, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente hay muchas marcas que hablan de tendencias, de cómo se está desarrollando y hacia dónde va, ¿no? Escuchas cada vez más los objetivos de desarrollo sustentable, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Como de este tipo de prácticas, pero yo creo que para que tú conectes una marca con el propósito, tienes que ver también qué se espera de esta marca o de esta compañía, ¿no? Yo creo que no puedes definir un propósito que no venga ligado a tu misión, visión, valores y la filosofía, porque si no, definitivamente yo creo que lo único que vas a hacer es hacer campañas muy filantrópicas, estar apoyando ciertas causas, pero realmente tienes que empezar desde casa. Yo creo que cuando tú hablas de un propósito, es como de, yo no puedo decir que soy muy buena haciendo muchas cosas, cuando de repente adentro de mi casa pues es una guerra interna, ¿no? Entonces yo creo que tienes que empezar primero desde casa, entender a tu gente, entender a tu público interno y de ahí, bueno, ir conectando pues, con lo que obviamente pues va apoyando, ¿no? Poniéndolo en el contexto de la industria en la que yo estoy. Es una industria hotelera, pues tiene más de 5,000 habitaciones en 3 países distintos, 5 marcas distintas trabajando o manejando al mismo tiempo, con mensajes y perfiles totalmente distintos, pero sí hay un
mensaje y un propósito muy claro, ¿no? Al ser pues, grandes resorts, uno de los temas pues, más importantes se llama medio ambiente, no lo podemos dejar de lado. Y sí también el desarrollo comunitario. Nosotros, cuando llegas con un Grand Resort, no puedes llegar y decir que no pasa nada, ¿no? O sea, generas y transformas una manera, sobre todo cuando llegas a lugares muy pequeños, pues transformas la cultura, transformas, te vuelves parte del lugar, ¿no? Cuando tú estás hablando de una isla, pues hay unas que son muy pequeñas, ¿no? Entonces, definitivamente tienes que trabajar con la gente y llevar este propósito, pues muy claro, ¿no? Si realmente quieres que la gente se convenza y hacer un gran trabajo desde cero y desde el fondo, ¿no? Si no, definitivamente, pues estás, como bien lo mencionabas, pues llevando la tendencia, ¿no? Eso sería lo que yo diría. Mau. Edgar. Sí, bueno, a ver, yo lo primero que me gustaría decir y arrancar es que me encanta estar aquí, lo primero porque conozco a Ale y a Edgar de hace tiempo y son dos personas a las que respeto, admiro y evidentemente disfruto, ¿no? Este tipo de conversaciones y además la disfruto mucho porque no me dejarán mentir, uno de los grandes retos de un tema como este justo tiene que ver con tratar de aterrizar o de bajar lo más posible para que se entienda con el lujo de detalle un tema que puede ser demasiado filosófico, ¿no? Demasiado gaseoso por momentos. Entonces, esa es la dificultad de hablar de propósito, ¿no? Que finalmente te lleva a los intangibles de las marcas o de las empresas. Dicho esto, voy a decir una cosa bastante filosófica y es que creo que una de las cosas muy buenas que trae o por las que debería una marca trabajar en su propósito es porque como personas, y esto al final aplica también para cualquier marca o para cualquier compañía, estamos viviendo una situación diferente, convulsa, que nos ha removido. Y es más, hay estudios que hoy demuestran que el 85% de las personas, de los consumidores, dicen estar conscientes de que el mundo ha cambiado y de que nosotros somos dueños de aquellas acciones que nos van a permitir mejorar a ese mundo. ¿Cuál es el problema o la oportunidad, depende cómo lo veamos, de una afirmación como esta? Pues finalmente que los ciudadanos, que no dejan de ser consumidores, no dejan de ser personas, le van a terminar exigiendo a las empresas y a las marcas que se comporten exactamente igual y que entren en ese momento de reflexión. Y ese momento de reflexión es el que tiene que llevar a cualquier marca justo a decidir cuál es la razón de ser o cuál es la razón por la que vino a este mundo, ¿no? Esa es una parte muy complicada porque finalmente las empresas pues, vienen por una razón y es crecer, obtener beneficios financieros, pero finalmente el propósito es una cosa mucho más grande y es aquello que le permite a una compañía no generar beneficios financieros. Está mucho más allá de eso. Está en generar beneficios intangibles mucho más relevantes. Y yo les pido que se imaginen que justo para poder conocer ese propósito, lo que las compañías tienen que preguntarse es qué es lo que requiere mi atención, qué es lo que me incomoda o básicamente qué es lo que me remueve. Son preguntas que se puede hacer cualquier persona, de hecho, ¿no? Pero piensen en una injusticia o piensen en una situación que realmente les quita el sueño o que no les permite avanzar. Y por ahí es por donde entra el propósito de una marca o de una compañía, ¿no? Finalmente se diseña a partir de lo que no se quiere ser, ¿no? A partir de ese principio y requiere muchísimo activismo, pero finalmente el propósito en el contexto en el que opera una marca hoy, que es un contexto de vulnerabilidad, de volatilidad, de mucha incertidumbre, de un escrutinio muy alto, de cambios regulatorios en exceso. Al final son muchos riesgos los que tiene una compañía y ese propósito lo que finalmente le va a permitir va a ser tres cosas, ¿no? Por un lado va a ser crecer, por otro lado va a ser prosperar y finalmente lo que le va a permitir va a ser perdurar en el tiempo. ¿Por qué? Porque va a conectar con la ciudadanía y va a conectar con las causas sociales. Sí. Me parece que hoy más que nunca una marca debe tener un propósito para diferenciarse, o sea, porque entre todo lo que está sucediendo y entre tantas opciones que tenemos es cada vez más importante
pues darle a los consumidores razones para elegirte, o sea, ¿por qué dentro de todo lo que está sucediendo, dentro de la crisis económica, por qué van a escogerte a ti sobre tu competencia que pues puede ser muy parecido a lo tuyo si no tienes un propósito definido? Pero ahora, así ya sabemos esto, ¿cómo elegir un propósito que realmente vaya contigo y no sea únicamente dependiente de lo que está sucediendo? O sea, que no sé, o sea, ahorita, bueno, cuando empezó el año, que todo era más hacia el feminismo y empezar a visibilizar los problemas que teníamos las mujeres, muchas marcas empezaron a subirse a eso y enfocar su propósito al feminismo. Ahora también con la diversidad. ¿Cómo creen ustedes que pueden definir el propósito de su marca para que sea algo duradero y no únicamente por una moda? No, ahí déjame aportar gracias de igual manera por la invitación. Sin duda, al igual que Mau mencionaba, tanto a Mau como a Ale, es un gusto compartir. Los respeto, los reconozco. Y coincidiendo, la verdad, déjame antes coincidir plenamente con lo que mencionaba Mau y por supuesto Ale, de que creo que el mundo está cambiando. Creo que, déjame rápidamente decir, yo creo que para que una empresa, ¿de qué le sirve tener propósito? ¿Y por qué tener un propósito? Más allá de lo filosófico, es porque si la empresa pretende seguir teniendo negocio a corto, mediano y largo plazo, debe de empezar a plantearse, como bien dices, diferenciarse, ¿no? Bajo otros nuevos atributos en función de las nuevas expectativas, por así decirlo. Y a veces hablar de nuevas expectativas es un poco atrevido, porque ¿en qué momento resulta nuevo cuidar al medio ambiente? ¿En qué momento es novedoso respetar a un aspecto de género? ¿De qué momento es novedoso, perdón, o innovador tener un producto con causa que impulse a la no discriminación? ¿Qué es lo que está sucediendo? Son temas de origen, son temas de humanidad, son temas, por Dios, que van más allá de la mercadotecnia y de la diferenciación. Yo creo que el punto en el que hoy nos encontramos es un reflejo sin entrar en aspectos profundos, en donde creo que el sistema y muchos pensamientos administrativos, financieros y demás apuntan a ello. El sistema capitalista como tal, del alto consumo, pareciera que se ha agotado, ¿no? Y se ha hecho un uso exhaustivo de los recursos, de la mano de obra y demás, que pareciera que está, y por supuesto en un contexto cada día más conectado en la comunicación, hay que decirlo, tenemos consumidores más conscientes, ¿cierto? Los niños hoy son, por Dios, ¿cuándo más conscientes hoy un niño de 4 años, de 3 años? Mis hijos de 3 años me dicen, cuando desaparezca el virus. O sea, son muy conscientes de las problemáticas sociales desde que son no individuos que tienen un poder de selección siquiera, y mucho menos de adquisitivo. Yo creo que a la pregunta que dices de, oye, ante la gama entonces y ante la diversidad que se antoja, de entrarle al tren del feminismo, de entrarle al tren del COVID, de entrarle al tren de cualquiera de las causas que día a día, semana con semana, se están presentando, desde mi punto de vista, no todas las empresas tienen licencia para hacer mercadotecnia social o para presumir o poder agregar o subirse a una causa. Una empresa que pretende vender un producto que ayude a la causa de apoyo al feminismo, debiera de empezar por plantearse qué tanto respeta a las mujeres en su día a día, en su gobierno corporativo, cuántas mujeres hay en su board, cuáles son las condiciones de pago, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que una empresa debe de tener de facto hoy, más que antes, una certeza de un diagnóstico que le permita decir, oye, ¿cómo andamos en nuestra gestión ambiental? Ya lo decía Ale, pues muy bien, pues perfecto, estamos listos para detonar o apuntalar nuestro propósito respecto del cuidado del medio ambiente. ¿Cómo estamos con aspectos sociales, respecto de aspectos indígenas y todo esto que día a día se presenta? Hay que hacer primero un diagnóstico para saber qué licencia tengo para operar. Obviamente habrá los que quieran subirse al tren y desde luego desde mi punto de vista es un camino muy arriesgado porque van a ir cayendo como soldaditos, porque van a parecer farsantes y van a pretender engañar a un consumidor que cada día es más inteligente. Entonces,
cómo iniciar, o sea, porque estamos de acuerdo que no todas las marcas se pueden subir a todas las causas sociales, pero sí, idealmente todas las marcas deberían de tener un propósito, ¿no? ¿Cómo definir este propósito y cómo iniciarlo? O sea, justo para no parecer oportunista y empezar a generar credibilidad. Pues yo creo que tienes que empezar, ¿no? O sea, yo creo que lo primero es, te tienes que aventar, porque definitivamente no necesariamente, o bueno, lo que yo diría es, no necesariamente tienes que, que tener toda la gama y todos los puntos abiertos de un inicio. Definitivamente, como lo decía Edgar, como lo decía Mau en su hace unos minutos, efectivamente tienes que hacer un diagnóstico, ¿no? No puedes empezar nada más así porque sí, ¿no? O sea, creo que tienes que decir, bueno, me interesa esta causa o como lo decía Mau, ¿no? Esto es lo que me duele o esto es lo que de alguna manera me incomoda dentro de la empresa. Es por ahí por donde tienes que partir. Yo creo que es como ese diagnóstico o ese radar que te va guiando y que te va llevando. De ahí, efectivamente, tienes que ser, hay diferentes metodologías, hay muchas, la verdad, pero yo te diría es primero cómo andamos, ¿no? Con algo muy sencillo es cómo está un tema de equidad de género, si es lo que yo quiero trabajar y diversidad, ¿no? Conocer mi población interna, cuántos colaboradores tengo, qué necesidades tienen, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que sí definitivamente para tú poder hablar ya a un público mucho más allá o llevarlo a un consumidor, pues tienes que empezar desde casa, porque si no, efectivamente caes en el tema pues los soldaditos se caen, ¿no? O sea, definitivamente, pues un colaborador que es padre de familia, madre de familia, cuando tú empiezas a hablar de un tema de equidad de género, pues resulta que la empresa pues no lo es, ¿no? O no lo respeta, se va a caer inmediatamente. Entonces yo creo que ve agarrando, aunque sea una causa y poco a poco, porque al final todas se van a ligar en algún momento. Entonces, la que hoy más le llame la atención o por la que quieran empezar, por el motivo que sea, analícenla, revísenla, apliquen ciertas metodologías, hay más sencillas, más robustas, o sea, hay como para todos los niveles, ¿no? Para hacer este tipo y puedes empezar hasta desde una encuesta muy sencilla, ¿no? Desde una encuesta dentro de tu organización, ¿qué opinan? ¿Cómo ven la empresa? ¿Cómo ven la industria? ¿Cómo ven la marca? Desde esas cosas muy, muy sencillitas que podrás llevarlo hasta ya diagnósticos pues muy claros a temas de ley o a llevarlo a otras iniciativas o instancias internacionales que tengan cierta validez, ¿no? Entonces yo lo que les diría es, pues empiecen, ¿no? O sea, si tienes la intención o tienen la intención, proponerlo, animarse y de ahí poco a poco van a poderlo sacar, ¿no? No sé tú, Mau, ¿qué agregarías o tú, Edgar, al respecto? Estás en mute, Mau. Estás en mute, Mau. Fíjate que mientras que me le voy a Ahí, meter ahí vas, creo que ya, ¿no? Ya. Sí, es que no sé qué fue lo que apreté, pero mil gracias. Sí, yo nada más ahí para complementar, a ver, ahí hay un par de cosas que me gustaría compartir. Lo que creo que hasta ahora no hemos mencionado, y estoy seguro que tanto Edgar como Alex van a estar de acuerdo conmigo, es que independientemente del propósito que elijas, para que esto realmente sea sustentable y finalmente tenga un impacto en el negocio, porque tampoco se trata de dejar de hacer o de ejercer nuestra labor comercial o de negocio, evidentemente, este propósito tiene que estar de alguna forma relacionado con el corazón de nuestra actividad, ¿no? Es decir, cualquier compañía, como les mencionaba hace un momento, hoy está exigida a ser, déjenme llamarlo como un buen ciudadano, una buena persona. Es una cosa un poco rara, porque es una empresa, no es una persona física, pero finalmente lo que hoy se le exige a una empresa es que se comporte exactamente igual que cualquier persona. Y las personas, evidentemente, están obligadas o estamos obligados a actuar en dos direcciones. La primera es por obligación, es decir, estamos obligados a cumplir con las leyes y lo que es correcto, ¿no? En este caso, pues, las empresas tienen que cumplir con el marco regulatorio en el que operan. Y por otro lado está una cosa que yo le llamo la convicción. Es decir, en todo aquello en lo que tú quieras ayudar o a lo que tú quieras aportar, que no te lo exige la regulación o no te lo exige la ley. Ahí es donde ya entras al mundo de las buenas personas. Es decir, lo haces porque te nace. Y te nace ayudar en una situación determinada o bien te nace resolver un problema. O sea, yo creo que puede ser visto desde esas dos formas. Ahora, lo que sí está
hoy demostrado, y hay dos datos muy interesantes, y es que, uno, el primero es que el 55% de los consumidores hoy creen que las empresas están llamadas a ocupar un papel mucho más relevante que los gobiernos en materia social. Y el otro dato importante es que el 77% de los consumidores está dispuesto a comprar una marca o tener una relación comercial con una marca con la que comparte sus mismos valores. Les cuento todo este rollo, les acabo de echar todo este rollo porque lo que quería justo decir es que al final tienes que casar el propósito con el corazón de la actividad de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Pues al final, a través de un ejercicio, ¿no? Ale comentaba lo que podemos hacer a través de encuestas, o incluso la aplicación de la tecnología, incluso hoy la propia inteligencia artificial, lo que nos dice es, en función del comportamiento de todas esas personas, ¿qué están esperando esas personas de las empresas? ¿Qué expectativas tienen y qué valores, con qué cosas son con las que comulgan? Y a partir de allí es donde se te abre, no digo que la opción, pero sí se te abre el abanico de opciones de los territorios o de los temas en donde podrías llegar a actuar. Ahora, en la agencia, en Jeffrey Group, nosotros lo que hacemos es, le llamamos como primer punto de partida el análisis, ¿cómo se llama? El análisis de injusticias o de desafíos. No es tanto lo que tú quieres hacer, porque ahí es donde caes en la trampa de que quieres empezar a resolver temas que probablemente están relacionados con tu regulación. Yo me encuentro con que algunos clientes nos dicen, no, es que voy a ayudar a resolver el problema de la obesidad. Es que eso no es convicción, eso estás obligado a hacerlo porque el marco regulatorio donde operas te exige que lo hagas. Entonces, más bien de verdad es un análisis un poco filosófico, y es más, llámenle chamánico si quieren, ¿no? En el cual básicamente lo que tiene que hacer la empresa es entender qué es lo que le molesta del mundo, cuáles son las injusticias que ve delante y cuál de ellas le gustaría ayudar a resolver, ¿no? Entonces, pero evidentemente tiene que ver con lo que tú haces, porque al final todo esto construye una cosa mucho más importante, que es la reputación, y la reputación tiene que ser consistente lo que dices con lo que haces, ¿no? Entonces, por eso es que al principio decía que es un poco filosófico este tema, ¿no? Y lo que cuesta es probablemente trabajo bajarlo, pero una vez que tienes detectado el propósito, como dice Ale, lo siguiente es venderlo al interior de la compañía, porque todos se tienen que comprometer, y a partir de ahí pues ya viene un modelo de gestión como muy tradicional, en el que tienes que identificar evidentemente a tus aliados, ¿no? Conectar con ellos, hacer el storytelling, que nosotros siempre recomendamos más bien es trabajarlo como story doing, ¿no? O sea, no es tanto decir, sino más bien hacer, porque la trampa que te trae también el propósito es que hagas una cosa padrísima, que se quede en un PowerPoint y ya, ahí se quedó y tengo mi propósito. No, no. O sea, la dificultad es sacar el propósito del PowerPoint y ejecutarlo. No sé si quieres agregar algo, Edgar. Sí, primero, al comentario que hiciste de Saque, en donde pareciera que todas las empresas necesitan o requieren, perdón, todas las marcas requieren tener un propósito, no estoy de acuerdo. No creo que hoy sea un requerimiento, tampoco, es más, yo diría, quienes no entienden de qué va y quienes pretendieran hacer esto de la manera más simple posible, como lanzar un producto con causa, hacer una campaña de marketing social en donde se genere conciencia, sin tener un contexto de qué hay detrás, quién soy yo, y vuelvo a mi comentario anterior, y de qué tengo licencia para hablar, por supuesto que se salgan del tema, no necesitan hablar del propósito, todavía hay mucho consumo que no diferencia, que no busca estos atributos, todavía hay mucho consumidor que va a priorizar precio, plaza, exposición, definitivamente. Si bien esto, desde mi punto de vista, es una tendencia en donde por masas, ¿no? Los nuevos consumidores realmente están siguiendo buscando precios, siguiendo buscando moda, diseño, todo lo que ha venido siendo en términos de diferenciación. Lo interesante es que los nuevos consumidores, como ya se apuntaba, buscan construir un mundo mejor. Empiezan a querer construir un mundo mejor, pero eso es bien utópico. Construir un mundo mejor, ¿cómo, no? Y qué más satisfacción que ponerte una chamarrita que está padrísima, que cumple con tus expectativas, y además sabes que está elaborada con materia prima que respeta al medio ambiente de alguna manera, que tiene un postconsumo, una economía circular,
pues es que te sientes totalmente trendy, ¿sí? Es decir, estás usando algo que además de satisfacer tus necesidades funcionales, está cumpliendo y atendiendo tus expectativas emocionales. Hoy somos entes más espirituales, ¿me explico? Cualquiera, mis hijos son espirituales, yo lo soy, y en el hoy que estamos compartiendo, que es el momento pandemia, en donde ayer tembló, somos unos entes hiper espirituales en donde diario, realmente creo, de una u otra manera, agradecemos que tenemos salud, ¿sale? De manera que las marcas que pretendan seducir y seguir, insisto, porque aquí le quito un poquito lo filosófico al comentario, y quieran ser los que más vendan y tener la mayor participación en el mercado, desde luego que van a encontrar una oportunidad de hoy día ser líderes para construir su propósito. Ojo, no hay manera, desde mi punto de vista, y siendo un poco riguroso con lo que a mí me gusta y a lo que me dedico, que es el tema de responsabilidad social y sustentabilidad, que no es de la noche a la mañana. Y no empieza con un diagnóstico, como ya lo comentamos. Empieza haciéndote reconociendo quién eres como empresa, quién has sido y probablemente quién quieres ser, ¿correcto? Empezar a implementar prácticas que te validen en términos de congruencia, y hacia adelante aprovechar que efectivamente tal hotel, tal producto, tal chamarra puede salir al mercado a ocupar ese posicionamiento, ¿correcto? Entonces, y eso ni de chiste se logra de la noche a la mañana, realmente. Y por otro lado, y mi último comentario es que, y además no depende del de marketing, caray, y ahí es donde se rompe el encanto. El de marketing no tiene, perdón, aunque tenga mucha perspectiva del negocio, la capacidad para determinar cuál es el propósito de su marca o de su bueno, que deriva de su empresa. El de marketing tiene que ser el guía probablemente para definirlo, pero tiene que preguntar a operaciones, a administración, a compras, a RH, a etcétera, etcétera, para saber quién es y en consecuencia, con ese insumo, ahora sí darle un elemento marketero y que la marca tenga para bien un propósito que además lo va a llevar a ser, insisto, sin duda líder hacia adelante porque el mercado lo está requiriendo. Ok, pero entonces, ¿les parece que todo propósito de una marca debería ser hacia algo social? O sea, mencionabas que no todas las marcas deben tener propósito, pero entonces, para pues estar todos en la misma sintonía, ¿consideran que todos los propósitos son para un bien social? Desde Yo mi no punto creo de que, vista, no creo adelante, que sea Matt. así. No creo que sea así. Creo que es donde probablemente hay mucho mayor campo de acción, sin duda, pero no creo que se limite únicamente a eso, ¿no? Porque hoy creo que las preocupaciones de las personas están, sí, evidentemente en vivir en sociedades más justas, sociedades mucho más democráticas, con unos mayores niveles de seguridad. Tiene que ver también con la parte del medio ambiente, ¿no? Finalmente, es más, si analizamos cuáles son los cambios de conducta que está teniendo el consumidor a partir de toda esta situación de pandemia, pues te vas a encontrar con oportunidades interesantes, ¿no? Que tienen que ver, que todas en el fondo están vinculadas con bienestar. Creo que ahí es donde tiene un gran valor lo que comentaba Edgar hace un momento, ¿no? Generar bienestar o encontrar tu propósito. Es más, o sea, encontrar nosotros nuestra razón de ser y existir en esta vida, lo que hemos venido a esta vida, esa es la pregunta filosófica, ¿no? Pues no lo podemos conocer de la noche a la mañana. Entonces, si a nosotros como personas nos cuesta trabajo entender ese punto, pues a las compañías, ¿no? Con estructuras como mucho más grandes, donde intervienen muchas decisiones y muchas personas, es mucho más complicado. Pero yo no lo limitaría a la parte social. Creo que otra cosa en donde la verdad es que lo estaba escuchando y lleva toda la razón del mundo. O sea, Edgar hace un momento decía que no es una obligación, el propósito no es una obligación para todas las empresas, número uno. Y lo otro, creo que lo que tendríamos que evitar es la trampa de la moda, ¿no? Porque hoy el propósito es una tendencia clara, ya lo venía haciendo desde mucho antes de la pandemia, pero hoy toda esta situación lo ha acelerado y lo ha acelerado justo porque lo que se requiere hoy es de mucha empatía y de mucha comunicación humana. Y el propósito es una salida, pero al mismo tiempo podría resultar en una trampa, ¿no? Pero digo, al final también, como decía Edgar, pues
es probable que, como pasa en muchas situaciones de vida, podemos empezar haciendo como pinitos, ¿no? Puedes empezar con acciones de voluntariado, puedes empezar con pequeñas acciones, iniciativas de causa social, puedes empezar con acciones filantrópicas, y eso lo que te va a permitir no solamente es entender si cuentas con la estructura y la organización es capaz de mamar y de expulsar eso y de convertirlo y transformarlo en una cosa más grande, y por otro lado te vas a ir encontrando con aliados y con buenas prácticas. Pero finalmente, respondiendo a tu pregunta, yo no lo limitaría a la parte social. Ok. En línea con todo esto, entonces, ¿cuál les parece que es el papel de las marcas en esta sociedad post pandemia y post todos los movimientos sociales que están iniciándose? No sé, Ale, que trabaja Híjole, ¿cuál es el papel de las marcas? Pues definitivamente ya no lo puedes ver aparte, ¿no? Cuando tú ya estás dentro de este mundo, por ejemplo, y sí quiero distinguirlo, porque como bien lo mencionaba Edgar o Mauricio, ¿no? Cuando no estás todavía en ello, no es una obligación, ¿no? Nosotros, si bien ya estamos en este mundo, ya estamos trabajando bajo un propósito, pues no somos ajenos, ¿no? Y no podemos dejarlo como totalmente aparte, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de nosotros, siendo hotelería, ¿no? Teniendo más de 12,000 colaboradores en este momento de pandemia, donde un estado totalmente, Quintana Roo, se paralizó, ¿no? O sea, lo voy a hablar ya materializándolo, haciéndolo como hoy, caso vivo, ¿no? ¿Qué haces con tu gente? ¿No? ¿Qué haces con tu gente cuando tienen, o sea, quitando la parte de obligación como empresa o como marca, es ¿qué más puedo hacer, no? Entonces aquí sí vino un challenge importante, o sea, los que conocen la marca de Hard Rock, pues tiene varios lemas, ¿no? Y dos de sus lemas es Love All, Serve All, ¿no? Y bueno, en este tema de amor y servicio, pues sacar también, ¿no? A tu propia gente que podría estar en un tema complicado, a no nada más dejarlo adentro, ¿no? Sino más allá, ¿no? Llevarlo un poco más allá. Y también, bueno, la parte totalmente de filantropía o la parte, ese eje que ellos manejan, pues definitivamente, pues no se quedó ahí, ¿no? O sea, como bien lo mencionabas al inicio, nosotros tenemos a la fundación, entonces la fundación pues fue ahora sí que el caballito de batalla al inicio, donde pues los hoteles estaban completamente cerrados, pero se hicieron centros de acopio, se hicieron muchas acciones para ayudar y para sumar esfuerzos, ¿no? Entonces yo creo que como mensaje o de aprendizaje de la pandemia es, yo creo que hoy una marca que trabaja a lo mejor sola ya no puede ser, ¿no? O sea, tú ya tienes que hablar también de alianzas. Cuando tú ya estás en estos mundos, las alianzas son básicas e importantes, ¿no? Porque ya no se habla de un protagonismo, sino también se habla de un modelo de cooperación. Yo lo llevaría un poquito más hacia allá, ¿no? No sé si me expliqué. Edgar, no sé si tú agregarías algo. Sí, fíjate, en mi caso, solo rápidamente mencionar, yo creo que efectivamente no todos los propósitos se asocian con una causa social, entendiendo incluso lo social como con lo que considera aspectos ambientales. Yo creo que un propósito puede ser conectar vidas, ¿no? Y una empresa de comunicación le da este elemento espiritual o emocional y efectivamente tiene que ver con su negocio sin necesidad de que sea un elemento transformador, ¿sabes? Yo creo que el propósito, y vuelvo al comentario de una y otra manera, cuando una empresa tiene la capacidad de transformar su entorno y de maximizar sus, digamos, externalidades a un impacto positivo, o dicho de otra manera, disminuir los impactos negativos, y en ese sentido monta su propósito, realmente puede ser seductor ese propósito y puede realmente atraer a estos nuevas audiencias, que las audiencias para fines prácticos de este foro son consumidores y se van a sentir cómodos compartiendo el propósito de una marca que me invita a transformar. Ahora, a la pregunta de cuál es el papel de las marcas post-COVID, de manera muy simple, yo creo que al menos hay dos tipos de marcas. Marcas líderes de las cuales sus consumidores tienen expectativas de que, oye, ¿qué hizo tal marca en este contexto?
corrió al personal, porque hoy es otro indicador, ¿cierto? Claro. De percepción. ¿Qué hizo? Los respetó, están yendo a trabajar, hacia adelante vamos a estar escuchando si los cuida o no los cuida. ¿Sabías que en tal empresa no se hace uso de cubrebocas? ¿Sabías que en esta empresa lo hacen de manera fenomenal? En esta empresa les mandaron sillas a su gente. Va a haber un nuevo diferenciador, pero las marcas siempre van a generar expectativa. Yo creo que hay un elemento importante siempre detrás de una marca. Detrás de una marca hay una empresa, ¿correcto? Y la empresa tiene multimarcas. Las marcas pueden tener su propio propósito, pero desde mi punto de vista, el elemento fundamental, el corazón de las marcas, lo otorga la corporación, la empresa. ¿Sí? Ese ente que hoy toma de nueva cuenta relevancia desde mi punto de vista, que es el gobierno corporativo, de donde emanan las decisiones categóricas de respetar o de priorizar la salud de los colaboradores, de los visitantes, en el caso de Ale, de los consumidores, ese empresario que decide, oye, vamos a tener la capacidad, por ejemplo, a mí me encanta el ejemplo porque es muy simple de contar, de Modelo, en donde del alcohol que tenían de la cerveza sin alcohol, lo usaron en alianza con un laboratorio para hacer gel, ¿no? Antibacterial. Y de repente llegó a Modelo una nueva alianza con un laboratorio, ¿no? Eso me parece que son las nuevas expectativas que tienen los consumidores. Hay empresas y marcas que lo pueden atender, pero vuelvo al punto. Y hay otras empresas y marcas que no tienen la capacidad, que siguen en shock, que se han preocupado por el flujo económico, que nada más, por supuesto, y no es para menos, ¿eh? Pero sí me explico, hay esa diferencia en donde las marcas pueden cumplir y sobrepasar la expectativa de sus consumidores o audiencias, y hay marcas que yo creo que hoy, incluso déjenme ser un poco crítico, que están vendiendo como nunca y se han subido al tren de la crisis, recortando personal, recortando proveedores y subiéndose al tren de la crisis cuando han tenido un flujo mayor. Entonces, ¿cuál es el papel de las marcas? Es saber responder. Y eso no pasa después del shock. Las empresas que han brillado hoy son porque saben responder desde antes, porque se han diagnosticado, saben quiénes son y saben incluso cómo capitalizar este contexto que es, por supuesto, muy amenazante y muy negativo, pero desde mi punto de vista, hoy hay, y Mau sabe mucho de eso, bueno, al igual que Ale, hay empresas en solo unos meses, yo creo que los rankings de reputación han cambiado de manera importante porque hoy creo que ha habido marcas que han sabido brillar, ¿no? En función de sus acciones. No sé si quieras agregar algo, Mauricio. Wow, es que ya se ha dicho prácticamente todo. Es complicado añadir algo. Si tuviera que hacerlo, pues volvería justo, y creo que conecta bien con lo que terminaba compartiendo Edgar, y que yo recuerdo que fue con lo que abrí. O sea, creo que como personas, y al final somos personas, somos consumidores, somos un poco todo al mismo tiempo, creo que somos conscientes de que el mundo ha cambiado y de que necesitamos evolucionar y necesitamos transformarnos. Y yo creo que hoy las empresas, justo lo que comentaba Edgar, las empresas que están triunfando son aquellas que se han adelantado a las expectativas de las personas. Y esas empresas son las que están generando un cambio trascendente en el contexto actual, ¿no? O esas marcas que están generando ya un cambio trascendente, un cambio de actitud, un cambio de personalidad, un cambio de approach, que también son marcas que están, en este caso, haciendo, digamos, como aportes, no importa que sean pequeños, pero son aportes muy significativos en un contexto en donde las personas, la sociedad está severamente golpeada. O sea, Edgar hace rato comentaba lo del tema de Modelo. A mí se me viene otro ejemplo muy práctico, y la verdad muy sencillo, pero fue, por ejemplo, lo que hizo Amazon en medio de una crisis en donde Amazon está ganando millones de millones, ¿no? Evidentemente por el cambio de comportamiento y porque nosotros, ahora sí que la situación no nos ha dado otra oportunidad, o sea, nos ha exigido ponernos las pilas sin tenerle y vencer el miedo al e-commerce, ¿no? Pero al margen de ese comentario, Amazon ha expulsado a todos los vendedores que participan en su marketplace, que han inflado en sobremanera los precios de todos los productos de higiene. O sea, es una compañía que pudiendo hacer todavía mucho más dinero, o sea, incrementar todavía más su facturación,
demuestra que está a la altura de las circunstancias, que se comporta de manera empática y solidaria y expulsa a esas personas porque son personas que no comulgan con la situación. Al final, después de todo esto yo creo que las personas o nosotros mismos los consumidores, cuando salgamos de todo esto, si no es que ya estamos allí, vamos a esperar que las marcas tengan un rol que vaya mucho más allá de resolver nuestras necesidades funcionales, ¿no? Y más bien que sean una especie de motores que nos impulsen a todos, y no solamente nos impulsen, nos inviten, nos provoquen las situaciones para que justo avancemos en convertirnos en mejores personas. Si nos convertimos en mejores personas, pues seremos mejores comunidades, seremos mejores sociedades, todo será mucho más justo y equitativo, pero un poco se trata de eso. Okay. Y en línea con esto, como marcas y como empresas, ¿hasta dónde tenemos la responsabilidad de, al ser altavoces, justo como decías, pues ir creando una mejor sociedad? O sea, ¿hasta dónde nos toca esto o hasta dónde pues tendríamos que limitarnos a únicamente vender para no caer en el oportunismo? Ale. Ale. Yo lo veo que definitivamente pues no hay límite, ¿no? Esto creo que más bien creo que cada marca y cada empresario puede poner su propio límite, ¿no? Porque definitivamente es un tema tan amplio y lo puedes llevar a tantas dimensiones que no necesariamente tienes que limitarlo, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú entras a estos modelos o cuando entras y defines y tienes claro tu propósito, pues siempre va a haber un plus, ¿no? Y lo puedes llevar un poco más allá, ¿no? Entonces, o sea, siempre hay una manera, o sea, de mejorar y de perfeccionar a lo mejor tu modelo, ¿no? Entonces yo creo que no tiene límite, yo no le pondría como un límite. Y definitivamente, pues esto va más hacia donde tú quieras llevar el modelo, ¿no? O sea, yo no lo vería así. No sé. Yo, desde mi punto de vista, hay capas, ¿no? Una empresa hay como un axioma, ¿no? En donde a mayor tamaño de empresa, pues crece tu responsabilidad, ¿no? Una pequeña empresa, una agencia de diseño, en donde, digamos, no tienes una externalidad tan negativa, realmente puede ser que tu compromiso social sea respeta a tus compañeros, haz que haya un ambiente sano en todos los sentidos, cumple con tu compromiso de pago, entre otros, desde luego, si quieres extender el aspecto social en legalidad y demás, bueno, yo creo que ahí hay un marco regulatorio que creo que cumple o permite cumplir a las empresas en un sentido de impacto social positivo. Ahora, desde mi punto de vista, cuando entonces tienes una empresa, por ejemplo, que distribuye en todo el país pan, cereal, refresco, lo que sea, pues tu externalidad crece, ¿sabes? O que tienes una cementera que detona, o que tienes una industria que genera ruido, ahí sí ahí corresponde tu responsabilidad social o de impacto social en función también de tu impacto. Creo que esa es la siguiente dimensión, ¿correcto? Es decir, eres una empresa grande y tus grupos de interés crecen. Tratando de enlazar los temas anteriores, yo creo que hay una dimensión, como también ya Mau lo decía, en función de las expectativas que el gobierno no está logrando satisfacer. Y eso ha sido histórico. Origina eso el tercer sector y origina que haya activismo para que esos vacíos que el Estado, que tiene como esencia garantizar, entre otras cosas, bienestar, el cumplimiento de derechos humanos y demás, pero hay gobiernos y hay países en donde eso no sucede, ¿sí? Y ahí es donde entra el tercer sector por naturaleza. Pienso que eso que ha venido existiendo, hoy, desde mi punto de vista, para una empresa representa una oportunidad, ¿sí? Si una empresa sabe intervenir de manera estratégica y de la mano del gobierno, del tercer sector y con recurso económico o con expertise profesional de tu core business y contribuyes a mitigar una carencia social, te estás yendo a lo que no te importa y lo que no te corresponde, pero vas a ganar una especie de saldo positivo. Desde luego que vas a generar un impacto positivo, vas a generar adeptos. Y cierro con este ejemplo que me encanta, pero que es poco popular. Observemos cómo lo hacen los organismos
del narcotráfico, los cárteles del narco. ¿Sí? Perdón por el ejemplo, es nefasto lo que hacen, sin entrar en controversia. Pero los aman donde operan. Es que los aman, los idolatran, los hacen dioses a los individuos que están detrás del narco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque han cumplido con necesidades sociales, dan crédito, ponen instalaciones, seguridad, canchas de fútbol, la iglesia, despensas. Es un antiejemplo, pero sucede, y fíjense el valor que te da que haya un vacío social. Entonces, esa tercera capa a mí me parece, sin ser oportunista, me parece de oportunidad para hacer y ganar adeptos y ser una marca pues, más querida y que tu reputación te defienda en situaciones de crisis, ¿no? Pero al final es un buen ejemplo lo que comenta Edgar, porque creo que lo hemos dicho, o sea, creo que se ha podido leer entre líneas, pero creo que la diferencia entre algunas cosas que no está mal, que hacen las empresas, que es filantropía, y algo mucho más grande como la responsabilidad corporativa, responsabilidad social o incluso el propósito, justo tiene que ver con eso, ¿no? Una cosa es regalar las cosas y otra muy diferente es de verdad ponerte la camiseta y hacer el compromiso de que estás allí para desarrollar capacidades, ¿no? Y para desarrollar las comunidades donde opera. Finalmente de lo que se trata es justo pues, de encontrar esa laguna, ¿no? O ese problema que vas a ayudar a solucionar, ¿no? Que no necesariamente va más allá de tener que ser mucho más conscientes de cuidar el agua. Puede ser que esa es una buena acción, pero un propósito puede ser traer el agua de vuelta, ¿no? Hay compañías que están mucho más enfocadas, sí, con sus sistemas al ahorro del agua, pero han decidido apoyar programas que tienen que ver con la recuperación de los mantos acuíferos. Finalmente, estoy haciendo exactamente lo mismo, pero el enfoque es distinto. Pero bueno, yo al final me voy a quedar con una cosa siempre, y es que, y piensen en esto, y es que el propósito no está diseñado, no está destinado para conseguir que las compañías generen mucho más beneficios. Tiene que ver con su actividad, evidentemente, pero ese no debería ser el propósito del propósito. El propósito del propósito es que se hace para que las empresas sean mucho mejores personas y ayuden a que se desarrollen las comunidades y a que este mundo, dicho de una forma muy romántica, ¿no? Pero es la realidad, sea mucho mejor. Okay. No sé si tengan algo más que agregar o pasamos a las preguntas de las personas que están escuchando todo esto. Por mí, adelante. Adelante. Y también aprovecho para decirles que si tienen más preguntas pueden ponerlas en el chat. Hasta ahorita hay una. ¿Les parece que las empresas que se hagan socialmente responsables es un paso al bien social o al oportunismo? Para uno y para el otro. Déjame, ahí me meto un poquito aquí. Bueno, aunque tú también... No, sí, adelante. Para los dos, ¿sí? Bueno, es que en realidad, y perdón, hay que caer en la trampa, ¿no? No, pareciera ser muy fácil entrarle al camino de volverte socialmente responsable, ¿sí? Y es como si yo hoy me presento con ustedes y les digo, soy Edgar López, un padre excepcional. Ya yo mismo me califiqué, yo mismo considero que cumplo con las características de ser un padre excepcional y ustedes me la van a comprar, pero no, espérate. No es tan simple entrar al grupo de los padres excepcionales. Habría que hacer un test y observar mi comportamiento consistente en el tiempo, ¿no? Pero entendiendo que esto pudiera darse con una simple campaña, con un simple distintivo o con 2, 3 acciones que pareciera que me legitiman como marca en un sentido de, es una empresa socialmente responsable. Vuelvo a mi comentario anterior. Hay empresas que hoy se diferencian y hacen esfuerzos de autodenominarse, en el ejemplo de la persona, empresas socialmente responsables, que lejos están de serlo, ¿correcto? Y ese no es un camino más que al riesgo, porque se van a topar con la decepción de sus trabajadores, de sus clientes, de sus proveedores que les pagan o no les pagaron, y ese no es un camino largo, ese fue una moda, pensaron que era moda y no entendieron que era una tendencia, y seguramente el costo, porque tampoco es el antes o el después,
lo van a asimilar por reputación, por alta rotación, por proveedores que eligen no trabajar con ellos, etcétera. ¿Correcto? Incluso ya no son elegibles en una circunstancia como la actual. El otro camino de las empresas socialmente responsables que lo hacen con entendimiento de lo que implica, y esto no es otra cosa más que una mejora continua, sin duda están en el camino, déjenme pongo ya mal, de la luz, ¿no? En el horizonte en donde creo que es la utopía, porque la utopía es una mejora continua, nunca vas a llegar a ser ni de chiste la empresa ejemplar que pueda presumir que nunca le va a pasar nada, que nunca un ejecutivo va a defraudar, que nunca un representante va a tener un accidente o a inducirlo, etcétera. Eso no va a pasar, ¿sí? Pero volviendo al ejemplo anterior de modelo, cuando sabes cómo responder y estás bien parado para, de manera proactiva, inducir impactos positivos o de manera reactiva, saber responder, esas empresas, desde mi punto de vista, están en el camino de la oportunidad, de la tendencia y van a tener o pueden presumir tener negocio los próximos 20, 40, 50 años, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la mejor forma de medir la reputación corporativa y su relación con el consumo? Mau, este es para ti completamente. Esta es para mí, aparte es un tema que, Sí. es un tema que me encanta. Bueno, es complicado. La verdad es que la medición de la reputación es complicada de entrada porque debemos partir de una base y es un intangible. La reputación es un sentimiento. Un sentimiento es una emoción, es una idea que vive en la cabeza de las personas. La gente que me conoce me ha escuchado decir mucho esto y es que es una cosa tan rara que la reputación es nuestra, pero no nos pertenece. Es así de rara, ¿no? Vive en la cabeza de las personas. ¿Cuáles son los indicadores para medirla? Básicamente son dos, ¿no? El primero es, nosotros lo llamamos notoriedad y responde a la pregunta de cuánto me conoces, si es que eres una marca, la que te lo está haciendo es cuánto me conoces, y la otra es mucho más complicada porque se parte y se rompen muchas cosas y tiene que ver con la notabilidad. Y eso es responder a la pregunta de cuánto me valoras, cuánto me quieres. Y detrás de esa pregunta o de ese indicador que es notabilidad, hay otros 4 indicadores que tienen que ver con, básicamente son intangibles los 4 y es confianza, admiración, estima y respeto. Esas son las 4 cosas que busca una marca por sí misma, inculcar en un consumidor. ¿Cómo se mide? Es un ejercicio bien complicado que incluye pues todo tipo de herramientas, ¿no? Desde diagnósticos, análisis de conversaciones, investigaciones y estudio de grupos de interés, análisis de percepciones. Es una mezcla de cosas, ¿no? Nos podría dar para otra sesión, pero finalmente el tema que nos ocupa hoy, que es el de propósito corporativo, no es otra cosa más que una palanca de generación de valor en este caso, que nutre la reputación. ¿Por qué? Porque actúa sobre una de las dimensiones que construyen la reputación, que es la parte que tiene que ver con lo social, ¿no? Entonces, una cosa, digamos, una cosa lleva a la otra, sin duda. Ok, tenemos otra pregunta. ¿Qué tan válido es el uso de las redes sociales para exponer nuestra responsabilidad social? Pues yo creo que es comunicarlo, ¿no? O sea, al final hay cosas que pues también tienes que decir, ¿no? Y sí, o sea, es válido usarlo con mucho cuidado, también como todo, ¿no? Porque efectivamente, como bien mencionaba Edgar y Mau desde el inicio, yo creo que se vale comunicar las acciones que estás haciendo, las alianzas que tú estás teniendo y pues también, ¿no? O sea, como a todo, o sea, hay gente que vas a hacer clic, que vas a conectar, hay gente con la que no, ¿no? Entonces, pues es una herramienta, definitivamente es un canal más para poder hablar del tema, ¿no? Yo lo vería como un canal y una herramienta, más no puede ser el todo. Es un conjunto, ya es un ejercicio de comunicación 360. Sí, pero al final hay que comunicar, como dice Comunicarlo, Ale. claro. O sea, lo que no se comunica no se conoce, No se sabe. finalmente. Entonces, creo que hay que tirar de todas y cada una de las herramientas y canales que tengamos. Lo que sí hay que evitar en todo caso es nuevamente caer en esa trampa del oportunismo, ¿no? De que parece que lo estamos haciendo para tapar otra cosa. Ahí es donde entra evidentemente el ejercicio de
de diseñar un storytelling muy emocionante, muy ad hoc a la situación, que evidentemente compartan los stakeholders. Ahí volvemos al tema de la reputación. El propósito es un tema de coalición. No podemos hacerlo solo. Necesitamos aliados, necesitamos actuar en coalición, porque si lo hacemos bien, finalmente nos va a llevar a conseguir una cosa importante, y es que no es otra cosa más que son objetivos que nunca podríamos conseguir de forma aislada, jamás. Entonces, esa es la importancia de poderlo hacer en grupo, ¿no? Y de conseguir que cada vez más personas o cada vez más organismos, instituciones, empresas incluso, se sumen a una misma causa. Sí, yo creo que ejemplos es bien delicado. Es totalmente recomendable, tanto como sí comunicarlo, pero hay ejemplos, ¿no? Creo que, aunque es el antiejemplo, pero luego una marca que lanza una campaña que va a contribuir a una causa, utiliza influencers con cierto estereotipo para, en una campaña, demostrar que el influencer está dándole chocolate a una persona con condiciones de pobreza. Si te das cuenta, eso fue tan duro, tan acartonado, tan poco natural, que le costó un blop, por así decirlo, a la marca en términos de que nadie se la creyó. Pareció, bueno, se demostró como oportunismo, en donde el influencer, por su parte, puso su activo en términos de credibilidad y se lo otorgó a su marca y no funcionó. Entonces, sí que es recomendable, pero hay que tener mucho cuidado de no hacerlo burdo, porque las redes son reactivas, ¿no? Y son incendiarias. Okay. Tenemos otra pregunta en relación a esta. ¿Consideran que los consumidores valoran que la marca no haga publicidad oportunista de acuerdo a las tendencias o es realmente necesario para tener visibilidad a pesar de que el público se divida? Completamente. Lo que espera un consumidor en este terreno es que la marca no sea oportunista, o sea, sino que se comporte completamente de otra manera, ¿no? Que no busque un fin comercial, que no busque un beneficio comercial, que lo que busque sea un propósito compartido. Nuevamente, caemos como en esa respuesta, ¿no? De decir, el propósito está hecho para generar un beneficio que va mucho más allá de incrementar la facturación de un producto, de una empresa. Exacto. Sí, sí, totalmente. Sí, no les gusta, a los consumidores no les gusta una compañía que trata de sacar un beneficio económico de una situación en donde hay vulnerabilidad en las personas o hay personas vulnerables. Esto, creo que el coronavirus ha sido, o esta pandemia que estamos viviendo, es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Una de las cosas que solemos repetirle a nuestros clientes todo el tiempo es que no puedes ser oportunista en este momento. Lo que las personas esperan de ti es que seas empático, es que colabores, es que ayudes a mitigar la crisis, es que facilites información que permita la correcta toma de decisiones y evidentemente que protejas a la gente, ¿no? Hemos hablado ya durante esta hora de dos cosas que espera el público en general. Lo primero es que las empresas protejan a sus empleados. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo tiene que ver con el primer punto. O sea, lo que esperan es que ayudes, no que ganes mucho más dinero y te aproveches de la situación para ganar mucho más dinero. Y como decía Edgar hace un momento, yo creo que hay tres tipos de negocio hoy, ¿no? Hay uno que está en clara contingencia, hay otros que son los que más han sufrido durante esta crisis. Hay lo que se nos puede venir muy rápido, son todas las empresas, ya lo sabe bien, están saliendo apenas, pero todo el sector turístico ha sufrido muchísimo durante esta pandemia, estos 3 meses que llevamos. Después están las empresas que nosotros llamamos que tienen con oportunidad, que tienen una gran oportunidad, y son básicamente las empresas de tecnología, porque esta pandemia de lo que hemos sido testigos es que las tendencias se han acelerado. Cosas que probablemente íbamos a ver dentro de 5 o 6 años están sucediendo. Hay cosas que hemos perdido que ya no van a volver y hay cosas que hemos ganado que tampoco van a desaparecer. Y la tecnología es necesaria para poder adoptar esos nuevos hábitos. Y luego están los negocios ¿cómo se llama? En contingencia, me parece. No sé si esto ya lo había dicho, pero bueno, al final lo que quiero decir es, como decía Edgar, hay empresas que han ganado muchísimo dinero a partir de esta pandemia. Servicios sanitarios, higiene, salud, e-commerce, ¿no? Entonces,
¿Qué esperan las personas en este momento? Pues evidentemente que esas empresas no sean oportunistas en el sentido de ganar y ganar y ganar todavía mucho más dinero, sino que hagan aportaciones y que devuelvan un poquito de beneficios a las sociedades, ¿no? No, y además hay un recurso, fíjate, el ejemplo de los hoteles, ¿no? Creo que en varios países, en varias ciudades o destinos, no fue la excepción. Mensajes sociales de conciencia, cuídate. Pronto nos volveremos a abrazar. Hoteles que hicieron con un juego de luces, palabras que alucían al amor, a la fe. Eso no es venta, eso es un mensaje de empatía, como dice Mau, en donde se humaniza. Creo que ese es el gran reto detrás de todo esto que venimos platicando. Cómo humanizar a una empresa. Cómo humanizarla y demostrar que no todo es dinero. Cómo humanizarla y demostrar que me importas tú. Y si te puedo dar una caricia como un mensaje de aliento, resulta suficiente para una audiencia, aunque esté pasando las de Caín, como diría mi abuela, ¿no? En cuanto a que tengo habitaciones cerradas, negocios cerrados, pero tengo la capacidad de incluso generar valor. Entonces, si estamos de acuerdo, yo creo que eso es de lo que va la capacidad de poder hacer uso de la mercadotecnia social, del marketing de conciencia, ¿no? No todo es venta y no debe de ser, en consecuencia, oportunismo, ¿no? Ni oportunista. Sí, es mucha emoción. Fíjate, ahorita que mencionas, Edgar, a mí se me viene lo de los hoteles, que para mí me parece una cosa fantástica, cómo hemos visto las luces de los hoteles aquí en la Ciudad de México lanzando mensajes, ¿no? De fe, de apoyo, ¿no? A mí hay uno que me gusta mucho, que es el de Cinépolis, lo que hizo Cinépolis. No solamente se adelantó a la decisión de nuestro gobierno en cuanto al cierre de los cines, mucho antes ellos tomaron la decisión de cerrarlo porque ellos lo consideraban apropiado y justo, porque lo que no podían era provocar que la gente saliera de sus casas. Si tú mantienes el cine abierto, pues invitas a la gente evidentemente a que vaya. Y ellos tomaron esa decisión que afecta a su negocio. No solamente hacen eso, sino por otro lado anuncian y hacen un anuncio oficial que durante el tiempo que se mantengan cerrados los cines, ellos van a proteger a todos los trabajadores y van a pagar el 100% de los salarios íntegros. Pero además de eso, una vez que cierran, tienen esta, no sé cómo llamarlo, pero esta delicadeza que menciona Edgar, este mensaje, este guiño emocional, pero cuando tú pasas y fuera de las carteleras te dice, el cine nos ha enseñado que todas las historias tienen un final feliz. Nos veremos pronto, era algo así como nos veremos pronto, y cerran con un cuídate, ¿no? Uh-huh. Eso evidentemente te genera mucha emoción. Y es muy probable, al menos yo lo haré, que el día de mañana que pueda volver a un cine, volveré con Cinépolis, ¿no? Sin duda. ¿Por qué? Porque se comportó a la altura. Coincido. Ok. Bueno, ya no tenemos más preguntas. De parte de Rosgroup les agradecemos mucho por su tiempo y por todas las respuestas que nos estuvieron dando, y por ser parte de Incógnito. También agradecemos a las personas que se conectaron por estar esta hora con nosotros y aceptar este reto de poder estar aquí, aún sin de primera instancia haber sabido quiénes eran ustedes. Gracias también a ustedes por ser parte de este proyecto con todo lo que implicaba. Y bueno, sin más, los esperamos mañana para las siguientes charlas. También a ustedes tres esperamos que nos acompañen. Y muchas gracias. Muy bien. Gracias a todos. Chao. Bye. La incertidumbre te invade. Es momento de avanzar. ¿Cuándo acabará esto? ¿Acabará esto? Nuestra única certeza es la incertidumbre.